eres la razón de mi vida. Eres la razón de mi existir. Enfrentar la vida no podría. Sí, Señor. Gracias, Señor. Valor para luchar. Puedo sin ti, Señor. No puedo caminar. Sí, Señor. ¿Qué me das para luchar? Caído, tú me levantas. Pegando el cuento, eres mi amigo fiel. La luz de las tinieblas, de tu verdad, solo mis labios hablarán. Sí, Señor. Bajo tus alas, Padre Santo. Sí, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mi hermana Connie Rodas, mi hermana Eli Brenes, ¿cómo está? Mi hermana Ana Belén, Dios le bendiga. Sí, Señor. Solo mis labios hablarán. Bajo tus alas, Padre Santo. Señor, líbrame, Señor, del pecado y de la maldad, Señor. Gracias, Señor. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. No. Mi hermana Gladys Cortés, que Dios le bendiga a mi hermana. Mi hermano Benavid también, el Señor le bendiga a mi hermano. Dios le guarde. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ir con una palabra de bendición el día de hoy para sus vidas, de fortaleza, de enseñanza también, una hermosa palabra del Señor, así que comparta con quien usted pueda compartir, porque esta palabra va a bendecir sus vidas. Mi hermana Sonia, mi hermana Ruxita, que el Señor les bendiga. Mi hermano Ale, Dios le bendiga. Varón. Comparta, mi hermano, para que puedan otros también poder recibir de esta palabra y que sea de bendición también para sus vidas. En este tiempo, el Señor necesita palabra del Señor. El pueblo necesita palabra del Señor y el Señor necesita Él hablar a nuestras vidas. Así que el Señor vaya guardando sus vidas, mis hermanos, fortaleza en el nombre del Señor, que el Señor vaya guardando y haga en vuestras vidas lo que Él ha propuesto, que Él pueda, cierto, ser el Señor de nuestras vidas, que Él pueda ser el Señor de nuestras vidas. Mi hermana Carolina Mendoza, Dios le bendiga. Sí, Señor. Mi hermana Sonia, Dios le bendiga. Sonia Sejudo, que el Señor les bendiga a mis hermanos. Vamos a ir esperando que se conecten los hermanos. Si puede invitar hermanos, familiares, invítelos, para que puedan recibir
la palabra del Señor, para que puedan recibir palabra de Dios en esta noche, hermanos. Gloria a Dios, bendiciones, sí Señor. Gracias Señor. Sí Señor, bendito. Gracias Señor. Bendice Señor a todos los que se han conectado el día de hoy, a todos los que se van a conectar Señor. Que esta palabra Señor pueda llenar nuestras vidas. Guárdanos Señor, protégenos Señor en estos tiempos malos Señor. Que el ángel del Señor acampe en cada hogar Señor, vigilando. Sí Señor. Oh gracias Señor. Guárdanos de todo mal Señor. Bendito Señor. Amén mis hermanos, fortaleza a sus vidas. Sean fortalecidos, sean guardados en el nombre del Señor. Si está pasando luchas, pruebas, sepa que el Señor es el refugio, que Jesucristo es el camino, que Él es la solución, que Él es la barca, que Él es el arca, que Él es nuestra fortaleza. ¿De qué habremos de temer, hermanos? Si Cristo está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Nadie se nos podrá levantar. Así que, hermanos, estamos guardados, guarecidos bajo las alas del Señor. Toda la gloria sea al Señor. Toda la gloria, la honra sea a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la alabanza. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Bendiciones. Amén. Sí, Señor. Mi hermana Silvia Barrera, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Bendiciones del Señor. Vamos a ir empezando, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios les guarde, que Dios les proteja. Que la voluntad de Dios se haga manifiesta en cada vida de ustedes, mis hermanos, mis amados hermanos. Qué bueno poder estar esta noche nuevamente juntos para llevar una palabra de bendición, una palabra de fortaleza, una palabra que nos alienta y que nos enseña también cómo debemos vivir nuestra vida en Cristo. Amén. Los invito, hermanos, a orar para dejar este servicio en las manos de nuestro Señor, para que Él pueda tomar dominio de cada palabra, de cada situación y de cada corazón. Amén. Señor, te damos gracias primeramente, Padre amado, por poder estar hoy reunidos como hermanos, que a pesar de la distancia, Señor, estamos todos en un mismo espíritu, Señor, porque tu espíritu, Señor, el que nos une. Padre amado, te doy gracias, Señor. Desde que puedo abrir mis ojos en la mañana, Señor, y puedo contemplar, Señor, la hermosura de tu creación, te doy gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor, porque nos has levantado, porque nos has fortalecido en los momentos de angustia, Señor, porque nos has guardado, Señor, del peligro, porque tus ángeles nos han rodeado, Señor, y porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Padre, sigue obrando en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Si hay quienes estén cansados, Señor, renuévale las fuerzas al cansado, Señor, porque tú renuevas las fuerzas al que está cansado y da nuevas fuerzas, Señor, al que no tiene ninguna. Dale las fuerzas del búfalo, Señor. Aliéntalo, Señor. Fortalécelo, Señor, que a lo mejor está pasando tiempos angustiosos, Señor, pero tú eres nuestro Señor y contigo vamos, Señor. Contigo vamos, Señor. Tú vas delante nuestro, Señor. No vamos solos. Protégenos, Señor. Y a todo aquel que esté enfermo, Señor, también sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú tienes poder para sanar, Señor. Tú tienes poder para hacer todas las cosas nuevas, Señor. Si tú, Señor, hiciste el oído, si tú hiciste los labios, Señor, si tú hiciste el hígado, Señor, las piernas, si tú nos creaste, Señor, e hiciste cada órgano de nuestro cuerpo, ¿no lo podrás sanar, Señor? Sí lo puedes sanar, Señor. Porque tú tienes poder, Señor, y cosas más grandes, Señor,
haríamos nosotros, dijiste tú en tu palabra, si creíamos en ti, Señor? Así que aquel que esté enfermo, Señor, hoy se irá sano, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno en sus casas el día de hoy. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos peligrosos, Señor. Pero es tu palabra, Señor, es tu espíritu, Señor, el que nos alienta, el que nos fortalece, Señor. Guárdanos, Señor, protégenos, Señor. Guíanos, Señor. Redargúyenos también, Señor. Y muestra, Señor, el camino por el cual tú quieres que nosotros andemos, Señor. Bendice a todos tus hijos, Señor. Fortalécelos, guárdalos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. La gloria siempre sea para el Señor, Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo y Señor de señores. Los invito a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Vamos a encontrar la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 1, versículo 12. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del Evangelio. Amén. El apóstol Pablo, hablándonos en el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses, que todas las cosas que él estaba viviendo le habían sucedido para bien. ¿Y dónde estaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba en la cárcel de Efesos. De la cárcel de Efesos, él le hizo llegar una carta a los filipenses para decirle que todo lo que a él estaba pasando, que su encarcelamiento había redundado para el progreso del Evangelio. Hermanos, ¿cómo podemos entender esto? Solamente lo podemos entender de la mirada de un hijo de Dios que ha entregado su vida y que se ha negado para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea engrandecido. El apóstol Pablo preso en Efesos, y según los historiadores nos cuentan, ellos cuando estaban presos y estaban custodiados por soldados romanos, los presos debían estar encadenados a cada soldado. Unas cadenas que medían aproximadamente entre 1 metro y 1,5 metros. Es decir, el apóstol Pablo estaba encadenado a un guardia romano, a un guardia pretoriano, que vendría siendo un comando de la época, a una cadena de 1,5 metros. Y habían guardias que se turnaban cada cierta hora para poder custodiar a los presos. Entonces el apóstol Pablo estaba como preso encadenado a un guardia romano las 24 horas del día. Es decir, que Pablo para ir al baño, a hacer sus necesidades, debía ir con aquel soldado romano. Que Pablo para dormir, debía dormir con aquel soldado romano al lado. ¿Se imaginan? Usted entiende lo que tenía que vivir el apóstol Pablo, y él dice que todo había contribuido para el Evangelio, para la expansión del Evangelio, porque aquel guardia que tenía que estar en esas circunstancias, o Pablo que tenía que vivir esas circunstancias con aquel guardia, también el guardia estaría cuando Pablo escribía sus cartas, y él hablaba en voz alta del Evangelio. También aquel guardia tenía que estar con Pablo cuando Pablo oraba, cuando Pablo clamaba al Señor. Es decir, aquel guardia empezó a conocer la vida de Pablo, empezó a conocer la vida de este apóstol, y él empezó también a conocer el Evangelio, empezó a vivir el Evangelio, empezó a sentir el Evangelio. Es decir, aquel guardia empezó a conocer de Cristo. Y si nosotros nos vamos a Filipenses, un versículo después, que es Filipenses capítulo 1, versículo 13, nos dice que de tal manera que mis prisiones, dice el apóstol, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, que empezaron los romanos a conocer el Evangelio de Cristo, que la situación que para Pablo era adversa, la situación que para Pablo era dramática, que para cualquiera de nosotros sería una situación extrema, Pablo lo usó como una oportunidad para poder predicar el Evangelio, para poder llevar el Evangelio, para poder hablar de Cristo. Y es ahí que el Evangelio se empieza a propagar. Y es por eso, hermanos, que nosotros vemos ahora Roma
como un lugar donde hay muchos cristianos y donde llegó el Evangelio, que después se haya pervertido, ¿cierto? Por diferentes causas. Pero ahí empezó y el Evangelio también ha llegado acá a los gentiles porque Pablo se atrevió a convertir lo que para nosotros era una crisis en una oportunidad, hermano. Por eso que nosotros debemos servir al Señor en toda ocasión. Tal vez usted, hermano, el día de hoy esté pasando aflicción, tal vez usted esté pasando angustia, tal vez usted esté en una cama de un hospital, pero entienda que esa situación el Señor la ha usado para que usted también pueda predicarle a otro de este precioso evangelio. A lo mejor usted está pasando angustia, a lo mejor siendo cristiano usted está en una cárcel, pero es porque Dios ha usado esa situación para que usted pueda llevar el Evangelio, para que usted pueda predicar el Evangelio en la situación que usted está, y donde usted está y como está, lo torne en una oportunidad, para que pueda llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así como Pablo, morir al yo, morir a la carne, morir a nuestros planes, morir a nuestros propósitos, para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, sea glorificado, y en la situación que usted esté, la torne como una oportunidad, hermano, así como Pablo lo hizo, para que usted pueda llevar el Evangelio de Cristo, en la situación que usted esté, en la situación como esté. A lo mejor hoy día usted está en aflicción, a lo mejor usted está lejos de casa, pero es la oportunidad que Dios ha usado también para que usted pueda tener intimidad con el Señor, así como hoy estamos pasando este tiempo en que Dios nos ha dado la posibilidad de apartarnos, de estar en casa. Es para que le busquemos más, no es para que nos entretengamos en otras cosas, sino que para que busquemos más al Señor en la intimidad, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, para poder crecer, para poder llenar nuestras lámparas. Dios nos está dando la oportunidad de llenarnos de Él. ¿Para qué? Para que podamos predicar su palabra con denuedo, para que nos podamos llenar de su espíritu, para que podamos sacar de nuestros corazones todo aquello que nos aparta del Señor. Por eso, hermanos, lo que al apóstol le pasó, dijo que había redundado para la expansión del Evangelio, para que el Evangelio fuese predicado en todo lugar. Esteban, un hombre lleno del Señor, tuvo que morir y tuvo que dar su vida para que el Evangelio de Cristo fuese conocido, para que el Evangelio de Cristo fuese hablado y predicado. Esteban, un hombre lleno del Señor, que se atrevió a pararse enfrente del Sanedrín y a decirle todo lo que tenía que decir, que ellos habían matado al Cristo. Y dice que ellos rechinaban sus dientes y querían matarlo, y tomaron piedras y lo sacaron para afuera y lo apedrearon. Pero Esteban, viendo la gloria de Dios, dice que él miró el cielo abierto y miró a nuestro Señor Jesucristo con una sonrisa en sus labios, y lo apedrearon, y se atrevió a decir, igual que nuestro Señor Jesucristo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque ellos no conocen este Evangelio. Padre, perdónalos. Y que usted también pueda decir a todos a aquellos que le han ofendido, a todos aquellos que lo han tratado mal, a todos aquellos que lo han ignorado, que lo han humillado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no conocen el Evangelio. A todo aquel que le ha tratado mal, que no conoce de Cristo, tal vez sea un familiar, sea su esposo, sea su esposa, tal vez está pasando aflicciones, tal vez se le haya levantado la misma familia, amigos. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, no conocen a este Dios tan grande, no conocen este Evangelio. Y la muerte de Esteban, era un joven lleno del Espíritu Santo, nos dice la palabra, y nos preguntamos por qué él tuvo que morir. Él tuvo que morir, hermano, y él cuando murió dice que las ropas se las pusieron a los pies a Saulo de Tarso, a Pablo, le pusieron las ropas a los pies cuando Saulo de Tarso era un perseguidor y asesino de los cristianos. Le pusieron la ropa de Esteban a sus pies, pero Esteban tuvo que morir, tuvo que menguar, tuvo que morir para que creciera otro hombre que llevaría el Evangelio por todos los lugares, y que hablaría, y que sería el apóstol de los apóstoles, el que más evangelizó, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Y Esteban tuvo que morir para que Pablo creciera y se transformara en el gran evangelista, en el gran apóstol, y pudiésemos nosotros conocer este Evangelio. Ese era el plan de Dios, hermano. Era el plan de Dios que Él tenía.
que Él tenía para su ministerio, que Él tenía para el Evangelio. Era el plan de Dios. Así como los cristianos sufrieron persecución, todos sufrieron persecución, tuvieron que salir de Jerusalén. Pero eso Dios lo usó para que ellos pudiesen expandir el Evangelio en cada lugar donde ellos estuvieran, en cada parte donde ellos estuvieran, pudiesen predicar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, todo lo que a usted le acontezca es para bien, para el Evangelio, para que el Evangelio sea prosperado, para que el Evangelio sea engrandecido, para que el Evangelio sea conocido. Por eso debemos matar nuestro ego, matar nuestro yo, nuestro individualismo, para que sea Cristo el que crezca, para que sea nuestro Señor Jesucristo el que se engrandezca, para que sea su palabra, para que sea su ministerio, su evangelio, para que Él sea el conocido, para que nosotros menguemos a la carne, menguemos al yo, para que Él crezca, para que Cristo crezca y podamos, como el apóstol Pablo, decir que todo lo que a Él le había pasado había redundado para el crecimiento del Evangelio. Y eso es, mi hermano, lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere Dios. Dios no le va a dejar solo en la prueba, pero Dios necesita que menguemos para que sus propósitos se hagan patentes en nuestras vidas, para que sus planes se hagan efectivos en nuestras vidas, para que el propósito de Dios sea cumplido, hermano, porque el propósito de Dios es más grande que nuestro propósito, sus planes son más grandes que nuestros planes, lo que Él ha planeado para su vida, para mi vida, es mucho más grande que los planes que nosotros tenemos. Él tiene planes de gloria, tiene planes preciosos, pero debemos nosotros negarnos y hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo. Santiago 1, versículo 12, mis hermanos. Santiago 1, versículo 12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, sierva, varón, si usted soporta la prueba, porque recibirá la corona de la gloria que Dios ha prometido para todos quienes le aman. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted ama al Señor? Si usted ama al Señor, recibirá la corona de la gloria si soporta la prueba. Sea valiente, porque los valientes arrebatarán el reino. Los valientes arrebatarán el reino. El reino, hermanos, lo arrebatarán los valientes, dice la palabra del Señor. Y el reino sufre violencia, y solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. Hermanos, tened por sumo gozo. Gózate, varón. Gózate, hermana, cuando estés en prueba. Gózate, porque la prueba produce paciencia, produce un fruto del Espíritu Santo, produce crecimiento en el Espíritu. Por eso debemos gozarnos en la prueba. No es fácil gozarse en la prueba. Pero tenemos que gozarnos, porque es Cristo el que va con nosotros, porque la prueba permitirá que nuestro carácter de cristiano se vaya formando, permitirá que el carácter nuestro se vaya conformando al carácter de Cristo, que podamos mirar con los ojos del Señor, que podamos tener la mente de Cristo, que podamos estar llenos del Espíritu Santo y vivir como Cristo vivió, y hacer lo que Cristo hacía, y andar de acuerdo a como Cristo anduvo, hermano, porque esa es la meta de nuestro Señor Jesucristo, que podamos llegar a la estatura del varón y de la varona perfecta. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. No es un propósito material, no es un propósito terrenal. Él tiene propósitos celestiales, Él tiene propósitos divinos. Muchos han querido encasillar este evangelio en lo terrenal, lo han llevado a lo terrenal,
celestial, hermano. Este evangelio celestial. La iglesia vive en los reinos de los cielos. La iglesia está sentada en lugares celestiales. Somos miembros de un nuevo reino, del reino de los cielos. Somos miembros de este reino precioso. Estamos sentados, hermano, usted y yo, en lugares celestiales. Y la iglesia no lo ha entendido. Y mucha iglesia vive carnalmente, vive persiguiendo cosas materiales. Falsos evangelios, falsos ministerios, hermano. Usted mire al cielo, ponga los ojos en la mirada en el cielo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos de la tierra. Jehová hizo los cielos y la tierra. Alce sus ojos a los montes. No ponga sus ojos en lo terrenal, en lo que perece, en lo que se extingue. Ponga sus ojos en lo que permanece para siempre. Hermano, hermana, ponga sus ojos en Cristo, en el dador y en el consumador de la fe. Él le va a fortalecer, y aunque se le levante el gigante se le va a levantar. El gigante se le va a levantar y se le va a levantar en contra, porque Satanás también tiene sus ministros, Satanás también tiene sus instrumentos, y estos se van a levantar en contra de usted. Pero más grande es el que está con nosotros, hermano. Más grande es el que está con nosotros, hermana. Más grande es Jesucristo. Jesucristo es más grande que la situación que está pasando. Jesucristo es más grande que la crisis que está pasando. Jesucristo es más grande que el enemigo que usted tenga encima, hermano. Nosotros somos pequeñitos, pero Cristo es gigante. Y usted porta el Espíritu de Cristo. Por eso usted se podrá parar enfrente del gigante, así como lo hizo el rey David, y derrotarlo. Usted podrá hacer caer las murallas de Jericó, así como la hizo caer Josué. Usted la podrá hacer caer también, hermano, porque Dios nos dejó las armas espirituales para poder pelear esta batalla. Por eso debe usted pelearla y luchar esta guerra, pero no con las armas carnales, no con las obras de la carne, sino con las obras espirituales, con el ayuno, con la oración, con la lectura de la palabra, alabando, glorificando a este Dios grande y poderoso. Nosotros podremos derrotar a aquel demonio, a aquel espíritu, a aquel enemigo, a Satanás mismo que se nos levante, hermano, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y para pisar escorpiones, y que Él nos dio la autoridad, hermano, para reprender todo espíritu en el nombre poderoso de Jesús. No porque tengamos algo nosotros bueno, sino porque es Cristo. Porque Cristo en nosotros. Él es el poderoso, Él es el grandioso, Él es el eterno, Él es el maravilloso, Él es el que tiene todo el poder. Bajo sus pies, dice la palabra de Dios, fueron puestos principados, potestades, gobiernos, y todo fue puesto bajo sus pies, porque Él triunfó en la cruz del Calvario. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, hermano. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas que le suceden a un hijo de Dios redundan para bien. Todo lo que a usted le esté pasando, todo, hermano, lo que le suceda en su vida. Si usted es un hijo de Dios, si usted se ha apartado para Dios, si usted se ha consagrado para Dios, todo lo que le esté pasando en su vida, todo es para bien, todo es para bien, todo es para bien. Pero tenemos que esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, el tiempo de Dios es perfecto. Hermano, debemos pararnos y esperar que Dios haga su voluntad. Dios muchas veces se detiene, para. Y debemos nosotros ahí poner la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo en acción, y esperar al Señor lo que Él va a hacer, porque Él va a obrar a nuestro favor, pero Él está pensando, Él está viendo, Él está haciendo, Él está sacando todo aquello, Él está limpiando el camino, hermano, limpiando el camino para darle la salida. Porque esta es una lucha espiritual. Si esta lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, es contra gobernadores de las tinieblas, es contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Pero así como el enemigo tiene su ejército, el Señor también tiene su ejército, arcángeles, ángeles, que Él ha puesto a nuestro favor. Por eso debemos ir a la oración, para poder mover la voluntad de Dios a nuestro favor, para poder poner cobertura sobre los seres que nosotros amamos y sobre todos aquellos que son nuestros hermanos, incluso por los inconversos. Debemos orar y velar. Si Jesucristo pasaba orando día y noche, ¿cómo no vamos a orar nosotros 1 hora? ¿Cómo no vamos a orar nosotros 2 horas? ¿Cómo no vamos a orar nosotros 3 horas? Si Jesucristo oraba toda la noche siendo el Hijo de Dios, porque Él sabía el poder de la oración. Por eso debemos
entrar ahí a lo oculto, a lo secreto, para que Dios trate con nuestro corazón, para que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Jesucristo ayunaba, Jesucristo ayunó 40 días y nosotros a veces no podemos ayunar un día, no podemos ayunar un día, hermano. Que el Señor nos ayude para que podamos andar en los propósitos del Señor. Tome una Biblia, lea la Escritura, ábrala diariamente, llénese, empápese del Señor. Salgamos de este sistema corrupto, dejemos de ver novelas, de ver televisión, de ver fútbol, de ver esas cosas que no son del Señor, hermano, no son del Señor. Las telenovelas fomentan el adulterio, fomentan relaciones ilícitas. Lo que Dios aborrece. El fútbol es idolatría, se produce idolatría, se idolatran los jugadores, se les canta a los equipos, eso es idolatría. Sáquelo de su vida, conságrese al Señor, santifíquese, hermano, santifíquese. El Señor viene por una iglesia santa, sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Apártese, hermano, apártese de todo aquello que lo contamine, apártese y conságrese al Señor. Deje de escuchar cosas que no edifican. Llene su vida del Señor, empápese del Señor, empápese de Él, levántese, respire a Cristo. En el día respira al Señor, acuéstese respirando a Cristo, hermano, y duérmase soñando con Cristo. Y Él le enviará sueños, Él le hablará en el sueño, Él le dará visiones, pero consagre su vida a Él. Hermano, consagre su vida al Señor. Aleluya. El Señor quiere tratar con nuestras vidas. El Señor quiere tratar con tu vida, varón, con tu vida, sierva, con tu vida. El libro de Eclesiastés nos dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Hay tiempo donde hay destrucción, pero hay tiempo de edificación. Hay tiempo donde se baila y se canta, y hay tiempo donde se está tranquilo. Hay tiempo, hermano, hay tiempo para vivir, y hay tiempo para morir. Y este es el tiempo para morir, este es el tiempo para morir, este es el tiempo para morir al ego, para morir al orgullo, para morir a la vanagloria, para morir a nuestros deseos, para morir a nuestros proyectos personales, para que los proyectos de Dios se hagan efectivos en tu vida, para que los proyectos de Dios se hagan efectivos en nuestra vida, para que la voluntad de Dios se haga manifiesta en nuestra vida y el gobierno en nuestra vida, hermano, porque Él quiere ser el reino de nuestra vida, pero debe haber negación, debemos morir al yo. Debemos morir a nuestros proyectos y entregárselos al Señor. Hermanos, primero muramos al yo. El Señor tiene cosas hermosas para darnos. Dice que Él nos dará cosas por añadidura. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te será añadido, dice el Señor, hermano. Por eso demos todo, hermano, por basura. Como Pablo lo hizo, se negó. Él se negó para poder llevar a Cristo, para que Cristo fuese todo en su vida. Y Él todo lo entregó y lo dio por basura. Por eso, hermanos, llenémonos del Señor. Llenémonos de su Espíritu Santo. Él nos hizo un regalo tan hermoso. Nos regaló su Espíritu. Nos regaló su Espíritu. Nos regaló su Espíritu y lo hemos tenido en poco. No lo hemos valorado. No lo hemos invitado a que nos acompañe día y noche, no le hemos buscado con ansias, con deseos. El Señor dice, si como a plata me buscares y como a tesoros me escudriñares, dice el Señor. Hermanos, deseemos estar con el Señor, anhelemos estar en su presencia, anhele, desee, llénese, tenga la llenura del Espíritu Santo, hermano, pero búsquele. Búsquele, hermano, como nunca le ha buscado. Este es el tiempo. El Señor nos está dando tiempo. Tenemos tiempo en nuestras casas para poder buscarles, para poder consagrarnos, para poder llenarnos, para poder estar en las cosas del Señor. Qué hermoso estar en las cosas del Señor, hermano. Es precioso estar en las cosas del Señor, pero en espíritu y en verdad, pero consagrar también nuestra vida, apartarnos, sacar todo aquello que es estorbo en nuestros corazones, todo aquello que es estorbo en nuestra mente.
todo aquello, hermano, que son ataduras del enemigo, que no nos dejan caminar, hermano, saque todo y déjeselo a los pies del Señor. A lo mejor usted está luchando contra un vicio, a lo mejor usted está luchando con una atadura, con pecados ocultos, que no los ha podido vencer. Solo Cristo los puede vencer. Solo Cristo los puede vencer. El ser humano no puede vencer el pecado. Es imposible que nosotros humanamente podamos vencer el pecado y santificarnos. Eso es imposible. No lo podrá usted lograr nunca. Hermano, hermana, es imposible. Pero cuando Cristo entra en la pelea, cuando Él da la pelea, Él lo vence. Él lo hace. Porque no hay nada imposible para Cristo. Pero usted debe dejarle todo aquello que se estorba en su vida para que usted pueda crecer. Usted pueda crecer, déjeselo al Señor. Y a lo mejor va a perder esa batalla, a lo mejor usted no va a resistir la tentación, pero el Señor le va a dar nueva oportunidad, porque Él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero siga luchando, siga peleando la buena batalla de la fe, siga dando la pelea, siga peleando, hermano, porque nosotros no vamos solos, Cristo va con nosotros, Él pelea esta batalla, Él es el poderoso en batalla, Él es poderoso, Él que nos dará la victoria. Por eso usted debe someterse al Señor y debemos negarnos nosotros, hermanos, negar la vanagloria, el orgullo, nuestros planes, hermano. Yo a veces veo en este tiempo muchos haciendo planes, pastores haciendo planes. Consultaron esos planes con el Señor. Hemos discernido el tiempo que estamos viviendo. ¿Sabemos el tiempo que estamos viviendo? Hermano, no es tiempo para nuestros planes personales. No es tiempo para anhelar cosas materiales. Es tiempo para construir, para edificar el templo. Pero el templo del Espíritu Santo. Es hora de edificar el templo, de hacer crecer el templo, de ir a la oración, de ir al ayuno, de negarse, hermano, de saber que el tiempo es corto y de que Cristo viene en cualquier momento. Usted debe vivir cada día como si Cristo viniera hoy. Usted debe vivir cada día como si Cristo viniera hoy, como si las trompetas fueran a sonar ahora mismo. Viva así, apártese. Si ha tropezado, vaya a los pies del Señor. Abogado tenemos en Cristo Jesús, pero el tiempo es breve, el tiempo es corto. Cada día el tiempo es más corto, hermano. Por eso debemos ir a los pies del Señor, para que Él nos vaya santificando, porque Él es el único que puede santificarle. Él es el único que puede limpiarle, hermana, la sangre preciosa de Cristo. Para eso murió nuestro Señor, para limpiarnos, para lavarnos. Pero debemos nosotros apartarnos de todo aquello que es estorbo. Debemos apartarnos de todo aquello que nos hace recaer y nos vuelve, ¿cierto?, ahí al lodo de donde el Señor nos había sacado. Hermano, Dios nos quiere levantar, Dios nos quiere fortalecer, el Señor le quiere edificar. El Señor tiene planes de bien para nosotros, no tiene planes de mal. Él tiene planes de bien, pero debemos someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Tener el oído espiritual para poder escuchar la voz de Dios. Vaya usted, háblele al Señor ahí en la intimidad de su casa, ahí en la intimidad de su pieza. Dígale: Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Y el Señor le hablará de muchas maneras. No es necesario que el Señor le hable audiblemente. El Señor le mandará mensaje, le hablará mediante otro instrumento, otro siervo. El Señor le hará mirar pasajes y le reiterará muchas veces el mismo pasaje para que usted entienda que es el propósito de Dios para su vida y que Dios le está buscando, y Dios necesita que usted se consagre al Señor, que usted se vuelva al Señor. Hermanos, este tiempo es un tiempo muy complejo. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Somos testigos, somos partícipes y participantes de la profecía, de las profecías que se hablaron hace miles de años atrás, de las profecías que se hablaron en el Antiguo Testamento, de las profecías que dio nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser, hermanos, testigos de la salida de la iglesia, del rapto de la iglesia. Hermanos, vamos a ser testigos del rapto y tenemos que ser partícipes también, hermanos, porque cosa terrible será para aquellos que se queden a la gran tribulación. He oído muchos decir que la iglesia va a pasar la gran tribulación. No, hermano, es imposible que el trigo sea quemado con la cizaña. No es posible. El Señor nos dice en su palabra que nosotros no hemos sido puestos para ira, sino hemos sido puestos para salvación. Él nos va a sacar, hermano. La palabra de Dios dice que en Apocalipsis la gente querrá morir y no podrá. La gente va a querer morir y no va a poder. Va a ser un tiempo terrible como nunca antes en la historia. Daniel 12 nos dice que es un tiempo
como nunca antes ha visto. Usted imagínese el peor tiempo en la humanidad, la Inquisición, el tiempo de las cruzadas, el tiempo de los romanos, de los asesinatos, las crucifixiones. No, hermano, no hay otro tiempo como el de la gran tribulación. La gente va a querer morir en ese tiempo y no va a poder. Imagínese el tiempo cómo va a ser. Es imposible que la iglesia pase ese tiempo, hermano, porque ahí todos aquellos que no quieran tener la marca y aquellos que no quieran adorar a la bestia serán muertos. Serán cortadas vuestras cabezas. Habrá guillotinas sobre nuestras cabezas, hermanos. No habrán santos vivos para que sean arrebatados. Por eso que la iglesia partirá antes de la gran tribulación. La iglesia no pasará a la gran tribulación. Veremos sí dolores de parto. Y hoy estamos viviendo, hermanos, dolores de parto y irán en aumento. Pero la iglesia saldrá antes. Por eso debemos nosotros estar apercibidos, estar preparados para poder volar con Cristo, para poder salir, hermano. Por eso debemos estar santificándonos y no quedarnos en este mundo. Este mundo no tiene nada bueno. Nada bueno nos puede dar este mundo. Qué cosa buena nos puede dar este mundo, hermano. Nada bueno. Todo lo bueno está con Cristo. Todo lo hermoso está con Cristo. Él nos dará la salida y Él nos llevará a ese reino inimaginable, precioso. Anhele, hermano, las cosas de arriba, las cosas del reino de los cielos. No se ate en las cosas del mundo. No se ate en las cosas del mundo. Este mundo no nos da nada bueno. Ore por su familia. Ore por sus familiares. La oración del justo tiene poder. Se salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa, dice el Señor. Ore por su familia inconversa, por su esposo inconversa, por su esposa, por sus hijos. Ore por todos, hermanos. Dios, por amor a usted, los traerá a ellos, por amor a usted, en el último segundo, en el último instante. Eso Dios lo sabe, solo Dios lo sabe, pero Él los traerá. Tenga fe en el Señor, confíe en sus promesas. Mientras usted esté en su casa, usted estará trayendo cobertura a su hogar. Mientras usted esté orando en su casa, usted cubrirá lo suyo. Mientras usted esté clamando en su casa, usted traerá resguardo. Usted pondrá un manto de protección sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus seres queridos. La oración, hermanos, traerá una protección y trae una protección tremenda, aunque ellos no sean convertidos, pero es su oración, es por su misericordia. Es por la misericordia a ti, varón. Es por la misericordia a ti, sierva, que te has consagrado, que le has buscado, que has llorado, que el Señor tiene guardado a tu hijo, que el Señor tiene guardado a tu esposo. Es por la misericordia que te tiene a ti, que a tu esposo no le ha pasado nada, que a tu esposa no le ha pasado nada. Es por la misericordia que tiene a ti, que el Señor ha puesto cobertura a tus hermanos, a tus amigos, porque Él te ama. Y porque Él te ama, te escucha. Porque Él dice que Él inclina. Dios inclina el oído a la oración del justo y no lo desoye. Hermano, sigue clamando, sigue orando, sigue viviendo este evangelio. Y así como Pablo, que nos dijo que él se había negado para que el evangelio fuese prosperado. Y esta carta de los Filipenses termina de una manera muy hermosa. Filipenses, capítulo 4, del versículo 21 y al versículo 23, ya despidiéndose el apóstol, dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan, dice. Todos los santos os saludan. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que quienes estaban con él estaban saludando a la iglesia de Filipos. Y dice, y especialmente los de la fe de la casa de César. ¡Aleluya! Pablo fue maravilloso y es maravilloso, hermano. Él convirtió a los soldados pretorianos, él les hizo conocer el evangelio. Por eso él le dice que os saludan los de la casa de César. Él había hecho que esos soldados, hermano, se volviesen a Cristo, esos soldados duros, esos soldados romanos, ¿cierto? Esos guardias pretorianos ahí recibiendo el evangelio a Cristo en sus corazones. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, le dice el apóstol Pablo. Por eso, hermano, cada situación que usted esté pasando, cada cosa que usted le esté pasando, redundará para bien. Cada cosa que usted esté pasando en este minuto, véala con los ojos de Cristo, que es la voluntad y el propósito de Cristo. A lo mejor no para nuestra vida inmediata, pero para que el evangelio sea predicado, para que el evangelio sea expandido, para que gente que no conoce a Cristo la conozca, para que gente que no sabe de Cristo
pueda hoy conocer a este Dios maravilloso y tenga la salvación de su alma. A lo mejor usted está pasando alguna crisis, a lo mejor Dios lo mandó un trabajo que usted no está a gusto, o tal vez está haciendo cosas que no está a gusto, pero es por un propósito. Es por un propósito, hermano, para que el Evangelio de Dios sea predicado. Por eso debemos negarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que este Evangelio precioso sea expandido y llegue a todos los lugares. Amén. Amén, mis hermanos. La iglesia de los filipenses fue la iglesia más amada por el apóstol Pablo. Fue una iglesia muy dadivosa. Él nos dice también acá en su palabra. Nos dice el apóstol, dice, no encuentro bien el pasaje en los filipenses. Dice, acá está. Filipenses 4, versículo 17. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable para Dios. Hermanos, Epafrodito era un compañero de milicia del apóstol Pablo, así como Timoteo. Y él llegó de donde los filipenses y llegó a traerles a Pablo mercadería, a traerle cosas a Pablo, porque los filipenses era como la iglesia de Esmirna, una iglesia pobre económicamente, pero rica espiritualmente, a la cual Dios amaba. Y así como nuestro Señor Jesucristo nos habla de Esmirna, ¿cierto? Y Filadelfia, que son las dos iglesias de las 7 iglesias de Apocalipsis, que eran las iglesias que estaban haciendo la voluntad del Señor. Esta iglesia también era una iglesia pobre, pero muy dadivosa, y manda al apóstol Pablo regalos. Pero el apóstol Pablo dice, no es que busque dádivas, no es que busque regalos, sino que yo busco fruto para la cuenta de ustedes, para que el día de mañana, cuando te presentes ante Dios, tú puedas decirle, Señor, y el Señor te dice, siervo bueno y fiel, tú ayudaste, ¿cierto?, a aquel que lo necesitaba. Como dice el Señor, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste agua, y cuando tuve frío me vestiste, así el Señor os dirá. Por eso Pablo le dice, que sea fruto para que abunde para nuestra cuenta. Hermano, todo lo que hacemos para la obra del Señor, todo lo que damos para la obra del Señor, todo lo que nosotros nos desprendemos es para fruto nuestro, para que aquel día, cuando nos presentemos ante el Señor, sume como las obras. El Señor no mira nuestras obras buenas y nuestras obras malas, ¿cierto?, para salvación, pero hay coronas para los salvos, hay coronas para los santos. Y esas coronas, el Señor dice que Él vendrá, dice nuestro Señor Jesucristo, a dar a cada uno según su obra. Amén, hermano, que podamos ser unos hombres y unas mujeres dadivosos. Démosle, ofrendemos, hermano, ayudemos a quien está pasando necesidad. Seamos la iglesia de Cristo dadivosa, como la iglesia de los filipenses. Hermano, gracias por acompañarme en esta noche. Hemos podido compartir esta palabra en los filipenses y los invito en sus hogares para que ustedes puedan estudiar el libro a los filipenses, que es un hermoso libro. Amén. Vamos a la oración para darle gracias al Señor por habernos dejado predicar esta palabra y por habernos dejado, ¿cierto?, recibir lo que Dios tenía para nosotros. Señor, gracias te doy, Padre, porque me has permitido, Señor, llevar tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Tu palabra es preciosa, Señor. Tu palabra nos instruye, nos enseña, Señor, que podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, esta palabra como un clavo hincado, Señor, y que podamos negarnos, Señor, negar el yo, negar el ego, Señor, para que tu propósito, Señor, sea, Señor, el que gobierne nuestras vidas, Señor, para que tú hagas tu voluntad, Señor. No nos permitas hacer nuestra voluntad, Señor, porque tus caminos son infinitamente más grandes que nuestros caminos, Señor. Padre, permítenos andar en tu voluntad, Señor, y que todo redunde, Señor, para que tu evangelio, Señor, sea propagado, para que tu evangelio sea predicado, Señor. Y santifica nuestras vidas, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Saca toda raíz de amargura de cada corazón, Señor, para que podamos presentarnos a ti el día de hoy con corazones limpios, Señor, y con manos limpias, Señor. Lávanos, Señor. Purifícanos, Señor, y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve, Señor.
Haznos oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, Señor. Oh Padre hermoso, crea en mí, Señor, un corazón limpio, y renueva, Señor, un espíritu recto dentro de mí. Padre, eres precioso, eres maravilloso, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. La honra no es de un hombre, Señor. No somos nada, Señor. Yo soy polvo a tus pies, Señor. Soy barro sucio, Señor. Así me considero. Nada tengo, Señor. Solamente soy un cable, Señor, entre tu espíritu y el espíritu de mis hermanos. Nada soy, Señor. Que no haya ningún tipo de honra en mí, Señor. Toda esta honra es tuya y gloria, Señor. Tuya es la honra y la gloria, Señor. Oh poderoso Rey. Oh poderoso Señor. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Amén, Señor. Poderoso. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Los amo en el amor del Señor. La paz de Cristo reina en sus corazones. Amén.